Es un gusto conocerles a ustedes. No tenía el privilegio de conocerles, nada más a los hermanos allá de San Pablo, ¿verdad? Y ha sido un gusto ver cómo Dios se está diversificando en nuestra ciudad, aquí en el Estado de México. Y es un gusto saber que Dios está haciendo cosas buenas. Déjeme decirle qué hacemos rápidamente para los que no tienen el privilegio, algunos ya nos conocen. Dios nos ha dado la oportunidad de ser, mi esposa y amigos directores de un ministerio que se llama Ministerios de Transformación Avanza. ¿Qué son Ministerios de Transformación Avanza? Son un ministerio de capacitación y equipamiento para que toda aquella persona que se desarrolla con nosotros o se tiene contacto con nosotros alcance una vida de excelencia y de conquista. Dios que está en nosotros y que habita en nosotros tiene cosas excelentes para cada uno de nosotros. Y todo lo que hacemos gira en torno a la capacitación, gira en torno a la instrucción. Vamos a la radio ya. Esta semana arrancamos con un programa de radio. El anhelo del corazón de mi esposa ella tiene un chat que se llama Mujeres Exitosas. Ya tiene 2 años trabajando con ello. Y hoy vamos a la radio, así es que como la señal está muy lejos, puede hacerlo por internet, www.radiovoz.com. Los miércoles a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, que vamos a estar hablando sobre temas de actualidad. Y aunque prediqué allá en Pablo un tema, hoy voy a cambiar el tema por la audiencia. Le voy a decir por qué, porque hay muchos jóvenes. No, dijo amén, no tuvo una buena oportunidad para decir amén. Le voy a dar chance, hay muchos jóvenes. Y en el corazón nuestro hay un deseo de poder, ¿cómo decirlo?, levantar una generación que continúe la obra del Señor. Déjeme decirle por qué. Hace unos días me encontré con un muchacho, un joven, y nos une una obra que Dios hizo poderosamente en su vida. Yo conocí a su pastor y su pastor me invitó a predicar. Ellos están por la zona de Iztapalapa, por el Ejército de Oriente. Y una vez yo fui a una casa, porque realmente era una casa, un patio de una casa, y el pastor me pidió que fuera a dar una enseñanza. Yo fui. Y al terminar la enseñanza, entonces me dijo que orara por una mujer. Y oré como en lo que él me pidió que hiciera. Y después ellos se cambiaron a un auditorio, a un salón de cerca, y me volvió a invitar meses, años después. Y yo volví a ir. Y cuando estuve compartiendo la palabra, entonces me trajo a esta pareja, que era él y su esposa. Y entonces me dice, qué bueno que están aquí, porque quiero que Ulises ore por ustedes. Y le dije, ¿por qué vamos a orar? Y entonces ya me dijo que ellos no podían tener hijos. Y le dijo, y yo le dije, y dice, ¿te acuerdas con la mujer que oramos hace tantos años? Ahora hace tanto tiempo. Le digo, sí, ahora tiene 2 hijos. Y entonces dice, hoy quiero que ores por ellos, porque no pueden tener hijos. Y entonces yo le pregunté a ella qué tenía. Entonces ella me dijo, tengo una matriz infantil. Y oramos, declaramos la palabra de fe, y ahora tienen un hijo de 4 años. Entonces lo que para el médico es imposible, para Dios es posible, porque Dios es creador. Dios no es sanador, Dios es creador. Gracias. Y Él tiene el diseño de cada una de las cosas. Y bueno, hablando con él, lo vi hace como un mes atrás, le preguntaba que cómo estaba el niño, que cómo está. Dice, pastor, dice, creciendo. Y dice, pero le quiero contar. Y entonces vamos platicando.
Y entonces me dijo, fíjese que yo ya ve que tengo una moto, cuando hay mucho tráfico en la ciudad, agarro mi moto y me voy. Dice, yo uso un casco, mi chamarra, mis protectores y me voy. El día jueves que yo regresé con mi moto, dice, salió al encuentro mi hijo. Dice, y salió con casco, con chamarra y con protectores para recibirme, porque como él se fue así y regresó a su casa con la moto, entonces el hijo salió. Y entonces yo me reí y le dije, pues qué padre, ¿no? Y me dijo, sí, qué bonito, pero la verdad sentí una gran responsabilidad. Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque todo lo que yo hago, él lo va a imitar. Y entonces hablamos por unos minutos más, y cuando él bajó del auto, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo lo que el apóstol Pablo dice: imítenme así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Y cuando yo estaba en ese momento en el carro, diciéndole al Señor, yo sé lo que significa, Señor, pero enséñame. Y entonces me dijo, hoy la sociedad no cree. Hay una falta de credibilidad en toda institución, sea gubernamental, sea política, sea de gobierno, o sea de medicina, o incluso las escuelas, pero también la iglesia, hablando como institución, tiene una falta de credibilidad. Y la gente lo que está buscando es credibilidad. No encuentra credibilidad porque hay déjeme decirlo de esta manera, una incongruencia. Entonces en mi corazón surgió una pregunta, que es lo que voy a compartir con usted hoy: ¿cómo levantar a una generación de prolongación? Una generación que prolongue la obra del Señor, una generación que sea un instrumento de Dios, pero que no crezca con una mentalidad limitada, sino con una mentalidad abierta para asumir los retos, y asumir riesgos, y no solamente asumir retos, riesgos, sino asumir un estilo de vida diferente a lo que actualmente vive. Y entonces, pensando en esto, yo le decía al Señor, enséñame. Me llegó a la palabra, y es lo que quiero compartir con usted. Vaya conmigo al primer libro de las Crónicas, por favor. En el capítulo 28 vamos a leer una historia y vamos a usar la vida de David para hablar un poquito acerca de esto. Nos va a ayudar un poquito acerca de quién era David. Pero no nos vamos a enfocar en el personaje, sino nos vamos a enfocar en la trascendencia de lo que tiene que hacer. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces cuando leemos la historia de David nos queda un sabor medio ácido, ¿no? En algunas cosas, ¿verdad? Cuando usted lee la escritura y ve la vida de David, le queda un sabor medio ácido. Y como cada uno de nosotros hemos cometido errores, ¿sí o no? Bienvenidos a la vida. Ok, la vida es eso, cometer errores. Pero gracias a Dios por Cristo, que en su gracia, en su misericordia, en su favor y en su bondad nos permite estar en Él y ser diferentes y ser completos en Él. Entonces, el capítulo que vamos a ver ya no es un David joven, sino es un David viejo. Es un David que ha pasado por muchos años, 40 años, siendo rey, y viene una transición, es decir, va a pasar la estafeta a uno de sus hijos. Entonces el contexto de este pasaje es así. Entonces David llama a todo el pueblo, llama a sus generales, llama a todos los servidores, llama a todas las personas importantes en el reino para dar su discurso, por así decirlo, su discurso político. Y su discurso político va a girar en tres ejes. El primero va a hablar del deseo de su corazón. Y entonces el deseo de su corazón de David era poder hacerle una casa o poder construir un templo para el Señor. Ese era su deseo, pero Dios no se lo permitió.
Dios no se lo permitió porque le dice la Escritura que sus manos estaban llenas de sangre. El segundo eje de su discurso político, por así decirlo, va en torno hacia toda la nación y les dice, yo les sugiero que ustedes guarden el pacto que hicieron con Dios para que entonces esta tierra que ustedes poseen, la posean sus hijos para siempre. Esto es lo que está haciendo David, es como una remembranza de las cosas que él anhela para que el pueblo siga siendo bendecido, por así decirlo. Pero de lo general se va a lo particular. Y ya viene un discurso que va a ser personal a su hijo. Y entonces, vamos a la Escritura, por favor, en el capítulo 28. Vamos al verso 9, y yo quiero leer esta versión que es la versión internacional. Lo que le dice David a Salomón, le dice: y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Déjeme detenerme aquí. ¿Qué diferencia hay de cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, a lo que dice David, reconoce al Dios de tu Padre? ¿Ve alguna diferencia en ello? Aunque gramaticalmente sea diferencia, ¿verdad? Pero en el sentido, ¿hay diferencia? No puede haber reconocimiento si no hay un entendimiento. Y para que pueda haber un entendimiento, entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Le decía hace un momento, si vamos a la Escritura, David fue un mal padre. Déjenme usar cuando fue joven, fue un mal padre. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos violó a una de sus hermanas y él no hizo nada. Otro de sus hijos mató a su hermano y tampoco hizo nada. Otro intentó quitarle el reino y tampoco hizo nada. Entonces, cuando uno ve esa historia dice, híjole, fue una persona que planeó un asesinato, fue el actor intelectual de alguien que mató a un hombre. Entonces pareciera que ese currículum, por así decirlo, lo descalificaría. ¿Sí o no? Pareciera que ese currículum descalificaría a David para ser un ejemplo. Pero aquí vemos a un hombre que llega al final de sus días y a mí me encanta algo en la vida de David, si lo podemos tomar como un ejemplo. Una de las cualidades que David tenía es que en medio de todos sus conflictos, cuando entraba o cuando la regaba, entonces él iba al Señor y entonces le pedía perdón al Señor, y Dios en su gracia y en su misericordia le daba el perdón y lo restauraba al nivel de que él tenía. ¿Ok? Cuando yo hablo de esto, estamos hablando de un rey que operó en el Antiguo Testamento en un pacto diferente. Hoy nosotros, en el Evangelio, dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no importa las veces que nos hayamos equivocado, nosotros tenemos siempre a quien recurrir. ¿Para qué? Para que Él nos saque adelante de cualquier circunstancia. Y esto es lo maravilloso de Dios, porque Dios es grande en misericordia. ¿Verdad? La misericordia de Dios es grande, el hombre no la alcanza a comprender, porque nosotros nos cansamos, por así decirlo, de la misericordia de Dios. Digo, de la misericordia con las personas, sino que nosotros no ejercemos esa misericordia, nos desesperamos tan fácilmente. ¿Quién no se desespera tan fácilmente? ¿Verdad? Y más nosotros, otra vez lo mismo, y otra vez con lo mismo, y otra vez volvió a hacer lo mismo. Y que a veces llegan las personas, oran, piden perdón a Dios y otra vez con lo mismo. Pero la misericordia de Dios es grande. Y cuando uno va a la misericordia de Dios, entonces puede encontrar respuesta en esa misericordia. Y puede encontrar no solamente respuesta, sino ayuda, y nos posiciona al mismo nivel de hijos. Gracias a Dios por Cristo. ¿Ok? Cuando una persona está, déjeme ponerlo así, en la montaña rusa de las emociones, es porque no ha entendido la obra que Cristo hizo en su vida. La obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es maravillosa. Cuando Cristo viene a nuestra vida y llega a nuestro corazón, entonces cambia nuestra situación y cambia nuestra naturaleza.
Le quiero poner este fundamento porque es importante. Nuestra naturaleza es cambiada cuando llegamos a Cristo. Una vez que Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una diferencia a estar en Cristo, a tener conocimiento de Cristo. Hay una diferencia de estar en Cristo a tener una relación con Cristo. La gente dice, tú inicias una relación con Cristo. No, nosotros no iniciamos una relación con Cristo. Nosotros nos unimos a Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces Dios vive en ti y tú vives en Él. ¿Hasta aquí está conmigo? Por lo tanto, las veces que nosotros podamos fallar, las veces que nosotros podamos equivocarnos, tenemos un abogado. Ahora, eso no nos da licencia para pecar. Porque algunos me dicen, ya, qué padre, yo tengo la licencia para hacer lo que se me pegue la gana. No es cierto. Porque cuando estamos en Cristo, nuestros pensamientos son cambiados y son transformados. De tal manera que para poder llegar a esta parte, cuando David le dice a Salomón, y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, entonces no puede haber reconocimiento si no hay una revelación de hecho. Yo te lo voy a explicar cómo se trata. David fue un hombre que tuvo muchos errores como cada uno de nosotros, ¿ok? Pero llegó el día en que él se estabilizó y empezó a crecer en una unión perfecta, una comunión con el Señor, de tal manera que Dios en la Escritura, en el libro de los Hechos, habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que estaba metido en el corazón y que cuando él se equivocaba corría a la presencia del Señor para pedir que el Señor lo restaurara. Y el Señor lo restauraba. Y entonces, no solamente hacía eso, sino también tenía la experiencia y la vivencia de las cosas que pasó durante el trayecto de su vida. Les dije hace un momento, no puede haber reconocimiento si no hay revelación. Nosotros hoy leemos un salmo y a veces lo usamos como una pastillita espiritual, diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Pero no es lo mismo leerlo a estar en una cueva, ¿verdad? Y David estaba en una cueva, metido, refundido hasta el fondo de la cueva, y Saúl estaba al frente de la cueva, y afuera de la cueva estaba el ejército de Israel. Entonces David escribe de una vivencia y una experiencia. Y entonces David tiene una vivencia y experiencia que hace afirmar algo, que dice, reconoce al Dios de tu padre, es decir, el Dios el cual yo sirvo, el Dios el cual yo amo, ese Dios me ha sacado a mí adelante de cualquier circunstancia. Y si yo te puedo legar, o te puedo dar un legado, o te puedo decir qué es lo que sigue para tu vida, lo primero que quiero que entiendas, Salomón, es que tú tienes que reconocer a Dios como al Dios en el cual yo creo. Por eso le decía que no hay diferencia cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esa es una responsabilidad. Nosotros hoy vivimos en una generación que no cree. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no solamente no cree, me voy a meter con los jóvenes porque es importante que entiendan esto, sino que esta generación que no cree, no solamente no cree, sino descalifica. Hoy muchos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos. Y el hijo hace lo que se le pegue la gana y el padre no dice nada. Sonríame. Y si el padre va a poner un límite, el hijo lo amenaza con irse de casa. Me voy a ir. ¿A poco no? Y muchos padres se paniquean. Muchos padres se paniquean. No, hijo, por favor, no, mira, que empiezan a darle la razón al hijo y el hijo dice, ya gané. Y si el hijo el padre le va a corregir al hijo sobre una falta, lo primero que hace el hijo, pero tú hiciste, tornaste, deshiciste, ¿sí o no? Pero todo esto
opera porque no hemos entendido lo que significa estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy en Cristo, yo tengo una nueva ¿qué? Naturaleza. Esa nueva naturaleza a mí me da la autoridad para decir, sí cometí pecados, sí cometí faltas, sí cometí errores, pero ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y entonces tengo autoridad para decirte que no lo hagas. Pero muchos padres no asumen su autoridad. Si tú no tomas tu autoridad, alguien la va a tomar y la va a usar en tu contra. Y hoy nosotros como iglesia estamos enfrentando problemas que antes no teníamos los pastores. No sé si te ha tocado, pero de repente llega el pastor, ¿qué hago si mi hijo está confundido y piensa que es homosexual? Aún al interior de la iglesia están llegando esos conflictos. Porque no hemos entendido lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso David lo hace de una manera personal. Si nosotros queremos impactar a una generación, nosotros tenemos que vivir o hacer evidente lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y David estuvo en muchos peligros. Otro de los pasajes que a mí me encanta es que cuando David estaba con los filisteos y los filisteos van a la guerra, él sale con ellos, pero la guerra era contra Israel y lo regresan. Y cuando llega a su casa, no hay esposa, no hay hijos, no hay nada, todos se los habían llevado cautivos. Y dice la escritura que el pueblo lloró hasta que les faltaron las fuerzas. Y mientras el pueblo estaba llorando, vemos a un hombre que dice, mas David se fortaleció en el Señor. Mientras todo el mundo estaba llorando, David estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo no sé si ahí escribió el salmo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo no sé si escribió algo así. O si escribió, vengan, adoremos y alabemos al Señor juntos. Yo no sé, pero lo que nos revelan los salmos es la vivencia y experiencia de un hombre que tuvo una comunión con el Señor, que lo ayudó a vivir de una manera diferente. Tuvo errores, sí, pero Dios habla de él como un hombre conforme a su corazón. Y entonces cuando Dios habla de él como un hombre conforme a su corazón, a nosotros nos tiene que dar un entendimiento de quién era él. Y entonces él tiene la autoridad para decirle, reconoce al Dios de tu padre. Lo primero que le está diciendo es, Salomón, si tú quieres ser exitoso en lo que tú quieras hacer, tiene que haber un reconocimiento de quién, no de mi persona, sino al Dios al cual yo sirvo, al Dios al cual yo amo, al Dios al cual está en mí. Ojo hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, cuando cometemos situaciones, ellos nos tienen que ver delante del Señor orando, ellos nos tienen que decir, nosotros tenemos que ser los más proactivos posible. Nosotros tenemos que hablar y decir, no, vamos a salir adelante, todo va a salir bien. Si queremos una generación que sea diferente, ¿quién tiene que cambiar? No podemos impactar a una generación si no impactamos nosotros. Primero somos impactados por la palabra. Y la palabra de Dios es vida y medicina para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es poder. Entonces lo primero que hace David para decirle a Salomón, Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Y dos, sírvele con corazón perfecto. Y sírvele con todo tu corazón, dice esta versión, y con buena disposición. Estos dos son mis ingredientes. La palabra ministerio viene de servicio. Lo que nosotros hacemos en el ministerio es servir a los demás. Pero nosotros déjenme ponerlo de esta manera, nosotros hemos reducido la palabra ministerio a un ámbito de 4 paredes. Ejercemos un ministerio si tú tienes un grupo de oración, si tú tienes una célula, si tú predicas o si tú enseñas. No, la palabra ministerio es servicio. Entonces, en tu casa tú ejerces tu ministerio, en tu trabajo tú ejerces tu ministerio, en la escuela tú ejerces tu ministerio,
En la oficina tú ejerces tu ministerio. En la fábrica tú ejerces tu ministerio. Con tus amigos tú ejerces tu ministerio. Porque el ministerio es servicio, lo que tú hagas. Nosotros lo hemos reducido a un ámbito nada más de 4 paredes, pero el ministerio tiene que ver con servicio, lo que tú hagas y lo que tú haces. Por lo tanto, nosotros como hombres de Dios y como teniendo un conocimiento de Dios, tenemos que ser los mejores en todas las cosas. Amén. Si queremos levantar una generación de prolongación, una generación que sea diferente, entonces dejemos de criticar. Mira, hermano, nuestro Mesías no es López Obrador, nuestro Mesías es Cristo. Amén. Dios, amén. ¿Ah? Él va a hacer su parte, pero no porque llegue al poder, las cosas van a cambiar en automático. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Amén. Nosotros el cambio necesita empezar por nosotros, desde nuestra casa. Sé mejor, saluda, levanta la basura. Pequeñas cosas constantes van a producir grandes resultados. Pero David le dice a Salomón: sírvele con un corazón perfecto y con buen ánimo. Hoy los jóvenes no tienen el ánimo. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos: ve por las tortillas? Y dicen: ay, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a mi hermana? ¿No? O cuando le dicen: oye, basta, ay, todo yo, nada más te sabes mi nombre, ¿o qué onda? Porque no entendemos cuál es el ánimo. Lo que no entendemos es que nosotros lo que hacemos, y esto tiene que ser un principio en nuestra vida, dice la Escritura: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, no es para tu papá, no es para tu mamá, no es para tu esposo, no es para tu esposa, no es para tu jefe, no es para tu jefa, no es para tu maestro, es para el Señor. No nos enseñan eso. Pensamos que solamente las cosas para el Señor son aquí en 4 paredes. No, tu ministerio se expresa fuera de estas 4 paredes. Y entonces tú tienes una responsabilidad social de ejercer un ministerio y ejercerlo a la dimensión en la cual Dios te llamó. Pero para poder ejercerlo tienes que tener buen ánimo. Para poder ejercerlo tienes que tener una actitud correcta. Tienes que tener una sonrisa. Tienes que tener una buena disposición. Pero yo sé que las circunstancias que estamos atravesando a veces no son las más óptimas, no son las más, por así decirlo, las que nosotros deseáramos. Pero cuando yo entiendo que Dios me llamó y que me dio un ministerio, entonces yo tengo que ejercer este ministerio. Y mi primer ministerio es ser agente de reconciliación. Yo soy la expresión de Dios en este mundo para que a través de mi vida la gente vea la diferencia. Por eso David le dice a Salomón: reconoce. No puede haber reconocimiento sin revelación. Tú no puedes reconocer. Lo que tú no reconoces no celebras, y lo que no celebras se va de tu vida. Por eso nosotros no podemos, cuando estamos en un ambiente como este y cuando cantamos y adoramos a Dios, algo está sucediendo. Tiene que haber un reconocimiento de nuestro corazón hacia el Rey de Reyes y Señor de Señoras, porque algo está haciendo Él. Amén. Pero si tú no lo reconoces, tú dices: ¿quién sabe por qué lloran? ¿Quién sabe por qué cantan? ¿Quién sabe por qué brincan? Están bien locos. Se va de tu vida. Pero cuando tú reconoces que hay algo aquí, en mí, en ti, que se puede palpar, entonces tú lo sirves con buen ánimo. Y luego le dice David a Salomón: porque el Señor escudriña por el Señor escudriña todo corazón y discierne todos los pensamientos. Mira, nosotros tenemos que ser movidos por nuestra convicción y no por nuestra conveniencia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tu convicción
decía el pastor hace un rato, voy a usar el ejemplo, decía, ¿creen que podemos? ¿Cuál es tu convicción? Si tú tienes convicción de decir, yo creo que Dios ya nos dio todas las cosas y Él nos va a dar la sabiduría, la habilidad para salir adelante, entonces vámonos. Amén. Tú tienes, no lo piensas, tú tienes que decir, mi convicción dice, vámonos. Ahora, te voy a romper un paradigma. Mucha gente dice, tú da para que Dios te bendiga. No, tú ya eres bendecido, por eso tienes que dar. Tú ya eres bendecido. ¿Sí o no? Tú y yo ya somos bendecidos. Nuestra disposición para el reino de Dios, al ser bendecidos, es dar. Pero le dice David, pero el Señor escudriña todos los pensamientos y discierne todos los pensamientos de tu corazón. Y luego le dice, el Señor te ha escogido. Es lo maravilloso de Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuésemos limpios y sin mancha delante de Él. Esto es maravilloso. Quiere decir que cuando nosotros nos vemos a través del lente de Cristo y no a través de nuestro lente, entonces somos escogidos, amados y perfectos. Pero si tú no te ves a través de ese lente, te vas a ver imperfecto, ¿sí me estoy explicando? Y entonces es lo maravilloso del Señor. Dios te escogió a ti. Dios te escogió, ¿qué? Para que tú desarrolles una casa, para que tú desarrolles un proyecto. Ahora, la primera casa que tienes que edificar, ¿cuál es? Tu casa. Esta casa es un, ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Tu casa es un templo del Espíritu de Dios. Lo primero que habita ahí, ¿qué es? Cristo. Y lo demás también es el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. No hay condenación. Aquí está donde yo quiero que tú tomes tu autoridad. Padre, toma la autoridad. Y cuando tu hijo necesite una reprensión, pónsela. Porque los límites te protegen. Lo que nos cuesta entender a nosotros cuando somos jóvenes es que, ay, ¿por qué mi papá no quiere? ¿Por qué Él nos limita? Porque te está protegiendo. Gloria a Dios, amén. Y lo vemos desde el principio, Génesis. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Todo está a tu disposición. Todo está listo, excepto este árbol. Porque el día que tú comas de él, vas a morir. ¿Lo estaba qué? Protegiendo. No le estaba diciendo no, lo estaba protegiendo. Los límites nos protegen. Pero a veces nosotros echamos a perder a nuestros hijos con mucho amor. Sí, amén. ¿A poco no? Los amamos tanto que los echamos a perder. Dios le habla a David y le da una instrucción para que él levante una generación que prolongue la obra que él va a hacer o que estaba en su corazón. Yo sé que nosotros estamos en Cristo y nosotros quisiéramos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos fueran felices, ¿sí o no? Yo quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sean mejor que yo, que tengan los mejores recursos, que tengan las mejores situaciones. Claro que sí, es el anhelo de mi corazón, pero para que pueda hacer esto yo tengo que poner un fundamento, yo tengo que poner una base, yo tengo que mantenerme como el Señor me ha llamado, y esa es nuestra responsabilidad. Si queremos levantar una generación de prolongación, nosotros necesitamos alinearnos a la palabra de Dios, nosotros necesitamos poner en práctica sus principios, y nosotros tenemos que decirle, hijo, en lugar de que nosotros digamos, está bien difícil la situación, tomémonos de las manos y nuestro socorro y nuestra ayuda viene de lo alto y oremos juntos para que Dios venga a la provisión. En lugar de que las situaciones se pongan, híjole, y nos pongamos a criticar o a X o a Y o Z, nosotros pongamos y decimos, vamos a orar, porque Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha abandonado, Dios nunca nos ha defraudado. Si Él dijo que está con nosotros, Él nos va a sacar adelante. Algo que nosotros hemos dejado de hacer y que necesitamos retomar son los estudios en casa.
Y los estudios familiares que los enseñan papá y mamá, no los enseña la televisión, vienen de nosotros. Yo recuerdo que mis mejores enseñanzas no las recibí de la escuela, con los maestros de escuela dominical, las recibí de mi madre. Gloria a Dios. Mi madre, cuando la operaron de la cadera, le quitaron una parte, era joven cuando la operaron de la cadera, y entonces estuvo muchos meses en la cama. Y yo recuerdo que nos sentaba, nos ponía, decía, tráigame una silla. Y ella estaba en la cama y nosotros nos poníamos en varias sillas alrededor de la cama. Y ella nos estaba enseñando la palabra. Las mejores enseñanzas que yo recibí fue ahí. Cuando ella dijo, es imposible que presentó un examen ante la SEP y estaba muy triste. Y dijo, miren, parece que reprobé, pero Dios tiene el control. Y si Dios quiere, Él me va a dar el trabajo. Y a nosotros nos tocó hacer testimonio cuando llegó el telegrama que su plaza estaba lista para que se presentara a trabajar. ¿Cuándo sucedió? En un tiempo de oración. Entonces, ¿qué nos enseñó? Que si tienes una bronca, ¿a quién acude? No a bonos chiquitos, ni a la tarjeta de crédito. Vamos al Señor. Vamos a Él, es nuestra fuente, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Perdón. Y le dice David, reconoce y sírvele con corazón perfecto, porque Dios escudriña todos los pensamientos, porque Él te escogió para que tú edifiques casa. Yo te digo algo. Dios nos escogió y nos dio a nuestros hijos con un propósito para que nosotros edifiquemos una casa espiritual. Por lo tanto, tú tienes que tener cuidado cómo edificas esa casa espiritual. Es una responsabilidad. Si ustedes están iniciando una nueva etapa en su vida como esposo o esposa, ten cuidado. Si eres hijo, cuidado cómo edificas esa casa espiritual. Que haya congruencia, que tú sí es sí y tú no es no. Quitémonos esas cosas que nos enseñaron nuestros padres. Ahorita que se vaya tu papá, te vas. No le hagas caso, tu mamá está loca. ¿A alguien le enseñaron así? Y eso creó en nosotros un conflicto, ¿sí o no? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad de edificar una casa. Y la casa que vamos a edificar no es ladrillos, no son cemento, no son varillas. Es una casa de carne y hueso que nos está observando y viendo. Hay una generación que se está levantando detrás de nosotros, que necesita alcanzar otras cosas que nosotros no alcanzamos. Hay una generación que necesita hoy avanzar. Mira, nosotros hoy vivimos en la generación más adelantada cibernéticamente. Vivimos en la era de las comunicaciones o el ciberespacio, como le están nombrando a uno. Pero esta generación que camina en el ciberespacio es la generación más depresiva, es la generación más solitaria, es la generación más dependiente, es la generación más temerosa y más insegura. Amén. Yo recuerdo que cuando me mandaban en la escuela, mi mamá me salía, mi mamá, ¿sabes hasta dónde me llevaba? A la puerta de la casa. Abría la puerta de la casa, me decía, hijo, que Dios te bendiga, nos vemos en 4 horas de regreso. Ella confiaba que yo fuera, entraba, tomara las clases y regresara. Hoy los llevamos a la escuela y dices, tan pronto estás en el salón de clase, llámame. ¿Qué revela? Lo llevaste, lo dejaste. ¿Cuál es la enseñanza que le estás diciendo a tu hijo? No confío que llegues al salón de clase. Aunque tú lo disfraces de preocupación, él recibe una enseñanza, dice, no confío lo que tú me digas. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros no alcanzamos a entender. No sé si estaba funcionando, pero bueno, perdón.
no, lo que nosotros nos proyectamos es una inseguridad. Si viene la crisis económica, en lugar de enseñarles a doblar las rodillas y abrir la palabra y empezar a declarar la palabra, ¿quién nos puede prestar? ¿Quién nos va a ayudar? Necesitamos levantar una generación que tenga otro entendimiento. Una generación que entienda que en los conflictos el Señor que está en él y en ella pueda sacarlo adelante de cualquier circunstancia. Por eso David le dice a Salomón: Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Es decir, sírvele completamente, enteramente, porque Él escudriña los pensamientos del corazón. Y para Él todo está a la luz pública. Yo quiero decirte que nosotros tenemos la responsabilidad de edificar una nueva generación, pero esa nueva generación tiene que tener congruencia. La congruencia es hacer lo que yo digo. La Biblia dice que tu sí es sí y tu no es no. Esa congruencia nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor va por delante. Amén. Ve lo que dice el verso 11. Y luego David entregó. Bueno, le dice el verso 10: ten presente que el Señor ha escogido para que le edifiques casa para su santuario. Así que anímate y pon manos a la obra. Y luego le dice: y David le entregó a Salomón, ¿qué? El diseño del pórtico, del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo, para los depósitos de las ofrendas sagradas. ¿Qué hizo David? Le transmitió el diseño. Estaba el diseño ya en su mano. Le fue dado por Dios. Y Dios le dijo, lo que hizo David fue pasarle la estafeta a la siguiente generación. Y no solamente le dijo, esto es lo que vas a hacer, ojo, no voy a meter mucho más, sino que le dio todo el recurso que necesitaba para hacerlo. Si tú sigues leyendo todos los versículos de ese capítulo, le dice que pesó el oro, pesó la plata, pesó las cosas. ¿Cuándo algo se pesa? Cuando ya no se puede contar. Cuando algo ya no se puede contar, se pesa. Entonces quiere decir que la gran cantidad de oro que le dio, la gran cantidad de piedras preciosas que le dio, la gran cantidad de cosas que le dio para que continuara, ¿qué? La obra. Hoy mucha gente, yo veo gente que dice, no, es que si mi papá me hubiera dicho, no, es que si mi papá me hubiera dado, yo hubiera sido diferente. Yo te digo, te dio más. Un día yo estaba muy enojado porque mi papá no hizo algo a mi favor. Y yo estaba siendo un chamaco. No, todavía no soy, pero no es cierto. Y yo recuerdo que estaba platicando con un amigo y él me dijo, ¿qué recuerda tu papá de su papá? Y entonces yo hice una pausa y dije, lo que recuerda mi papá de su papá es salir él en la noche o en la madrugada con una cobija, o sea, mi papá, siendo un niño de 6 años de edad, salir con una cobija en la noche o en la madrugada en la ciudad de Guanajuato para buscar en las diferentes cantinas a mi abuelo. Una vez que lo encontraba afuera de una cantina, lo tapaba. Y una vez que lo tapaba, lo bolseaba para sacarle el poco dinero que le había quedado después de su borrachera para llevárselo a mi abuela. Ese es el recuerdo de mi papá, de su papá. Entonces él volteó, abrió sus ojos y me dijo, ¿y no te ha dado más a ti? Y en ese momento se corrió un velo de mi vida.
Porque muchas veces usamos las trampas para decir, es que si mi papá, es que si mi mamá, yo te digo, te han dado más. Pero ahora que estás en Cristo, tú tienes la responsabilidad de dar más. Porque la palabra dice que el que es falto de sabiduría demándele a Dios, que Dios será abundante en dar. Y si no sabemos cómo edificar a un hijo, podemos doblar nuestras rodillas diciendo, dame sabiduría, dame revelación, dame entendimiento. Mira, lo que te quiero poner es que tú entiendas las intenciones de Dios. Dice la palabra del Señor, mira, me quiero ir más allá y quiero que tú entiendas esto en el Espíritu. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a recordar las cosas que han de venir. ¿Ok? El Señor ya tiene un plan, un presupuesto, un diseño para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un propósito en Dios para ser manifestado. Quiero que lo entiendas. El propósito de Dios para que tú lo manifiestes se tiene que cumplir en tu vida. Entonces nosotros tenemos un propósito de Dios para ser manifestado. Todo lo que hacemos, Dios tiene ya el plan. ¿A quién se lo tiene que revelar? A nosotros. De tal manera que cuando llegue tu hijo te diga, papá, ¿cómo ves? ¿Arquitectura o psicología? Y tú ya sepas qué vas a contestar. Pero nosotros decimos, no sé, lo que tú quieras. Tú vas, ¿por qué? Porque no queremos meternos en... Pero aquel que ya sabe dónde va el hijo, ¿qué fue lo que le dio? Le dio un plano con diseños de cada cosa específica. Era una casa, era una obra grande, era algo específico. Si queremos levantar una generación de prolongación, nosotros tenemos que poner bases, cimientos específicos en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan crecer a otro nivel de entendimiento, ellos puedan crecer a otro nivel de revelación, ellos puedan entender que el Dios que les habita, que el Dios que está en ellos puede hacer de ellos los mejores estudiantes, pueden ser 10 veces mejores. Eso dice la Escritura. Lea la Escritura, vea a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron sacados de su nación, llevados a un país extraño, a aprender un idioma que a lo mejor no lo querían aprender una cultura que a lo mejor no querían aprender todas las artes y todas las cosas y comer lo que ellos no querían comer, pero fueron llevados cautivos. Y ellos estando ahí, en esa cautividad, ellos entendieron el propósito y el diseño. Y cuando ellos se alinearon a la palabra de Dios y mantuvieron su convicción firme, entonces Dios los honró. Y cuando fueron presentados delante del rey, 10 veces mejores que todos los demás. Hoy nuestros hijos a veces dicen, no, ya no me gustó arquitectura, ahora me voy a estudiar ingeniería. ¿Ah? Y otros más descabellados, de medicina se van a estudiar licenciatura. Y el padre dice, bueno, con tal de que estudie, no, se lo soporta. Sonriendo. Déjame terminar, vamos a terminar. Si nosotros queremos levantar una generación que prolongue la obra del Señor, tenemos que darle bases firmes y sólidas. David le enseñó un diseño, pero antes de enseñarle un diseño le dio un ejemplo. Le dio un ejemplo, le dio un diseño y le dio dinero con que ejecutar ese diseño. Yo no sé si tú tienes la oportunidad de hacerlo o no tengas la oportunidad de hacerlo, pero nuestra responsabilidad es darle a nuestros hijos lo mejor. ¿Sí me explico? Muchos padres no prevén para el futuro y dejan problemas. Yo te digo, no dejes problemas para la siguiente generación. Deja bien especificado qué es lo que tienen que hacer. Me quiero ir al final para terminar con lo último que le dice David a Salomón. Ve conmigo al verso 20.
Además dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente, y manos a la obra. Oh, me parece que fue Henry Ford el que dijo: el fracaso no es derrota, sino una oportunidad de comenzar más inteligentemente. ¿Ve lo que dice? Sé valiente, sé fuerte y valiente. Y manos a la obra. Yo le dije hace un momento, nosotros hemos levantado una generación temerosa. Yo sé, no estoy evadiendo una realidad, sé que vivimos en un mundo difícil. No es lo mismo cuando nosotros salíamos a jugar a la calle que hoy nuestros hijos salgan a jugar a un parque o a la calle. Sé que vivimos en una generación diferente, pero también sé que la palabra dice que el Señor es nuestro escudo en nuestro alrededor. El Señor está para ayudarnos y protegernos. Entonces, hoy nosotros tenemos que crear una generación fuerte y valiente, pero una generación que se active, que ponga manos a la obra, una generación que tenga habilidades, destrezas para poder llevar el nombre de Cristo a otro nivel, una generación que ocupe otros espacios. Y para eso, como padres, como pastores, como mentores y como líderes, necesitamos encauzar a los jóvenes a que se atrevan a tocar los espacios gubernamentales, a que se atrevan a tocar los espacios que la iglesia no se ha atrevido a tocar. La gente dice: no, es que la política y la iglesia son diferentes. No, hermano, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y hemos sido puestos por Dios para afectar. Busque la palabra sal, busque la palabra luz en la tierra. Nosotros sois la sal de la tierra. Una de las características de la sal es que la sal sirve de conservador. Es un conservador natural. Nosotros vivimos en una generación que se está despedazando, desmoronando de una manera implantar a nuestros hijos a un nivel y decirle: Dios te plantó y te puso para cosas grandes y excelentes. Necesitas fuerza, necesitas valor, pero necesitas ponerlo en práctica. Y es ahí donde la iglesia se ha limitado. No ponemos en práctica los principios de la palabra. Nos cuesta trabajo traerlos a nuestra realidad presente, porque estamos atrapados por una condición temporal. Lo que le dijo: sé fuerte, valiente, manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes. Y luego vuelve a reafirmar lo que dice: porque el Señor, mi Dios, otra vez lo hace suyo. Otra vez lo hace suyo. Otra vez le dice: el que yo conozco, el que me ha levantado, el que me ha sostenido, el que estuvo conmigo en la cueva, el que estuvo conmigo cuando enfrenté a Goliat, el que estuvo conmigo cuando enfrenté a los gigantes, el que estuvo conmigo cuando iba a las batallas, el que estuvo conmigo cuando estaba en el pozo cenagoso, ahí me sacó y me puso sobre la peña. Ese es mi Dios. Él va a estar contigo. Él va a estar en ti. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que darle a la iglesia y a nuestras generaciones que siguen. Es certeza de avanzar. Van a venir gigantes, pero quien está con nosotros es más poderoso que el que viene en contra de nosotros. Van a venir
circunstancias difíciles, pero nuestra economía no depende del Fondo Monetario, de la economía del país de Colombia, depende de aquel que nos ha bendecido en Cristo en las regiones celestes. Y si Él me ha bendecido, solamente se activa la bendición cuando yo me alineo al propósito de Dios. Esfuérzate, no temas, manos a la obra, porque el Señor mi Dios otra vez lo hace suyo. Si tienes la oportunidad de leer en el libro de Reyes, cuando Elías, dice la Escritura que cuando Elías va a confrontar a los profetas de Baal, me parece que es el capítulo 18, lo lees en tu casa, dice que lo primero que hizo es restauró el altar que estaba arruinado. Y luego le dice al pueblo: el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Y cuando Dios responde a Elías con fuego, el pueblo dice: Jehová es Dios, no Jehová es mi Dios. Y volvieron a hacer lo malo, porque lo que más es tuyo no es de ti. Por eso es importante ese ¿sí? Mi Dios no está para que suene bonito, está para que podamos entender que tú no puedes hablar de algo que no conoces, que tú no puedes hablar de una vivencia, una experiencia que tú no conoces. Por eso David le dice: ciertamente vas a enfrentar, pero cuando tú lees la historia de Salomón llevó el reino de Israel a otro nivel. Lo llevó a otro nivel de entendimiento, lo llevó a otro nivel de riqueza, lo llevó a otro nivel de reconocimiento a nivel internacional. Por causa de un hombre que se plantó y le dio las bases a su hijo. Y su hijo se humilló delante del Señor y le dijo: dame sabiduría para entrar, porque no sé ni cómo entrar ni cómo salir, porque la situación está bien difícil. Y yo sé que tú estás a veces: ¿para dónde vamos a agarrar? Pero tenemos a Cristo en nosotros, tenemos a ese Dios en nosotros, que podemos entrar al lugar secreto y decir: Señor, no sé por dónde entrar, no sé por dónde salir, no sé ni por dónde voy a agarrar este conflicto, no sé ni por dónde voy a agarrar este otro, pero una cosa sé, que te amo, y aquellos que te aman, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito han sido llamados. Cuando tú amas a Dios, entonces entras a lo secreto, entonces el Espíritu de vida que opera en ti te va a dar dirección, te va a dar revelación, te va a dar entendimiento y te va a decir: por aquí es. De tal manera que cuando tú salgas a escena, no salgas con duda, sino con certeza. Y mientras todo el mundo está diciendo para dónde, tú dices: para allá. Eso fue lo que hizo David cuando dijo: mientras todo el mundo estaba llorando por el luto, él se fortaleció en el Señor y le dijo: perseguiré a los que se llevaron, los alcanzaré, los vas a alcanzar. David se levantó ¿qué? Con certeza. Los otros estaban confundidos porque querían matarlo, pero David se levantó con certeza y dijo: para allá. Cuando tú te levantas en el poder de su fuerza, no de tu fuerza, de su fuerza, te levantas con certeza. Y tú le dices así: ya. De tal manera que viene una generación detrás de ti que te está observando. Y no ve que lloras, sino ve que clamas y Dios te responde. Así es. Imagínate lo que va a hacer ese pequeño que te ve que Dios obra y responde cada vez que hay una necesidad. Ese hombre o esa mujer se va a levantar con una fe impresionante y va a llevar a la siguiente generación a un entendimiento. Y mientras el mundo se está convulsionando, nuestros hijos van a estar firmes, porque vamos a levantar una generación que prolongue la obra del Señor, pero basada en el ejemplo. Hoy yo quiero poner una carga muy grande sobre ti. Póngase de pie, quiero terminar. Cuando yo hablo de hijos, estoy hablando en dos dimensiones. Debe habérselo mencionado desde un principio.
Pero cuando yo hablo de hijos, estoy hablando en dos dimensiones. Una son los hijos naturales, pero otras son los hijos espirituales. Una son los hijos que van a nacer producto de la unión contigo, con tu esposa. Pero otros son los hijos que Dios va a poner a tu cuidado, que van a nacer por el Espíritu. Y cuando ellos vengan buscando una respuesta, tú puedas decir: el Señor dice, su palabra dice, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha hablado, que es para allá. Pero ello requiere un compromiso. Si no hay compromiso, no hay avance. Y a eso quiero invitarte hoy, a que hagas un compromiso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simple. Si tú quieres hacer una diferencia en la siguiente generación, sal de tu lugar, ven a este lugar. No porque haya especial, sino solamente es el paso de fe. Decir: yo quiero. Y el Señor va a honrar ese paso de fe. Yo quiero. ¿Aprendió algo de esta tarde? Quizás algunos están viendo la situación más difícil, oscura, negra, terrible. Porque a algunos el Evangelio llegó a lo mejor demasiado tarde y no tuvimos la oportunidad de formar a nuestros hijos desde pequeños. Yo los veo que están debatiéndose en cosas difíciles. Yo te digo algo. Dios dice en su palabra que si creemos en el Señor, nuestra casa va a ser salva. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una promesa, y en realidad esa promesa, y termino como terminé en la mañana ya, dejemos de orar de una manera incorrecta. Nosotros oramos de la tierra al cielo. No podemos orar de la tierra al cielo. Debemos orar del cielo a la tierra, porque nuestro lugar es sentado con Cristo en las regiones celestes. Si tu lugar es sentado con Cristo en las regiones celestes, ¿dónde estás? Con Cristo. Tu condición es tu problema, pero tu posición es con Cristo. Desde tu posición, háblale a tu condición. Y vas a experimentar un poder sobrenatural. Porque esa condición es temporal. Tu condición es temporal. Lo único que está produciendo es un ejercicio de fe. Pablo dice: esta leve tribulación momentánea producirá más excelente peso de gloria. Entonces, lo que está produciendo, lo que estás enfrentando, es peso. ¿No lo ves? Tú dices: ya no aguanto. Pero Dios dice: yo estoy en ti, puedes salir adelante. Yo estoy en ti, vas a lograrlo. Yo estoy en ti, alíñate a mi propósito. Así es que dejemos de orar mal. No oremos de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra, hablándole a nuestra condición con la palabra de Dios. Y si tu condición es enfermedad, declara la palabra: Señor, por tu llaga soy curado y soy sanado. Y yo creo que soy sano en el nombre de Jesús. Si tu condición es de una estrechez económica, Señor, tú sabes mi problema, y yo te pido que tú me des la sabiduría, el entendimiento, las zonas de oportunidad donde yo puedo crecer a través de mis dones, talentos, asignaciones. Porque a veces oramos que Dios quiere que pague nuestra deuda. Él no la contrajo, la contrajimos nosotros. O Él vino y firmó por ti. ¿Me explico? Iglesia, es tiempo de avanzar y cambiar. No temas, porque Jehová o el Señor, porque el Señor, mi Dios,
confianza oramos. Así es que hoy inclina tu rostro, ubica tu posición y desde tu posición habla de tu condición. Sea cual sea esa enfermedad, dile: en el nombre de Jesús, por su llaga soy curado y soy sanado. Si es un problema económico, dile: Señor, perdóname por haber metido en esta bronca, pero dame la sabiduría, el entendimiento, la revelación para poder salir adelante. Si es un problema con esposo, con esposa, es tiempo de hablar la palabra sobre tus circunstancias. No sé si me estoy explicando. Entonces declara la palabra sobre tus circunstancias. Habla la palabra sobre lo que estás atravesando. Si tienes un problema con alguno de tus hijos, Señor, no quiero, Señor, que mi hijo se vaya. No quiero encender la ira de mi hijo, Señor, sino quiero que él entienda el conocimiento que yo quiero poner, el límite que yo quiero poner. Así es que lo único que vamos a hacer es unir nuestra fe para que Dios obre lo que ya ha hecho. Así que donde estás, inclina tu rostro y dile: Padre, en el nombre de Jesús, empieza a hablarle a tu condición. Empieza a declarar la palabra sobre tu corazón. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que por tus llagas soy sano. Y cualquier enfermedad que tu iglesia tenga, en el nombre de Jesús es quitada. Cualquier enfermedad que tu iglesia esté padeciendo, en el nombre de Jesús desarraigamos toda enfermedad en el poder y en la autoridad del nombre de Cristo.